Aquí estamos, hermano, en Josué capítulo número 23. Ya leímos la lectura de esta tarde y por eso quiero estar viendo en esta tarde algunas palabras de consejo. Cuando vemos la vida de Josué, vemos que Josué fue un gran líder. Josué, él hizo mucho en su vida, pero al final de la vida vemos que él ya ha avanzado en años y ahora tiene algunas palabras para animar y para ayudar al pueblo mientras que ellos ahora están en su lugar. Pero hermano, cuando vemos eso, primera cosa que estamos viendo en versículo 1, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo. Primera cosa, hermanos, vemos esta tarde es el descanso. El descanso. Hermanos, hay tiempos de trabajo. Hay tiempos de estar muy ocupados. Y cuando vemos a Israel ahora, vemos que ellos pasaron 40 años en el desierto sin tener un hogar propio, sin tener un lugar en que pudieran estar volviendo a casa. Andaron más en el desierto, pues perdido prácticamente. Y luego llegando en los 5 años de batallas para recuperar de su propia tierra, vemos que por fin entraron. Y ahora en este tiempo de Josué capítulo 23, están viendo que ya tuvieron como 25 años de descanso y de paz. Hermanos, con nosotros vemos que la vida también es una vida de trabajo. Cuando hablamos de la rutina diaria de nosotros, de los 40 horas de trabajo mínimo, y muchos trabajan 2 o 3 trabajos para poder pagar lo que necesitan en esta vida. Muchas veces la esposa como el esposo está trabajando y andamos muy ocupados muchas veces. Hermanos, la vida se requiere trabajo. Mantener el matrimonio es de trabajo, no es algo de flojera, sino que algo que tiene que estar pensando y haciendo algo para su matrimonio. Es necesario mantener también el trabajo de los hijos y criar los hijos. Es también un trabajo. Muchas veces hay mucha frustración que hay. Y hermanos, todos tenemos ese trabajo que es necesario para mantener nuestros hogares. Y andamos con mucho tiempo haciendo eso, hermanos, tratando con problemas diarios que hay en nuestra vida. Y por eso en la vida siempre hay cosas que ocupan nuestro tiempo. La vida produce el estrés. Y hoy en día estamos viendo mucho estrés. Estrés con la política, estrés con la pandemia, estrés con la ansiedad y preocupación que vemos muy común hoy en día. Muchos no aguantan el trabajo y el estrés y tiran la toalla. Es por eso, hermanos, que hay tantos divorcios hoy en día. Ya no quieren luchar, ya no quieren trabajar y deciden: ya no más, voy a seguir adelante en mi matrimonio. Hay los que viven en las calles porque ya no aguantan el estrés de la vida, tiran la toalla y luego van a la calle para vivir de esa forma. Hijos que no aguantan la presión en la familia y muchos huyen y se dejan de la casa. Hermanos, hay muchos que no aguantan ese tiempo. Lo que necesitamos es descanso. Descanso. Quiero hablar un poco acerca del descanso en esta tarde. Cuando pensamos en descanso, hermanos, hay tiempos de salidas y vacaciones para distraernos y para darles para eliminar un poco del estrés que hay en la vida. Tiempos de tomar un día de campo y luego tiempo de ir a la iglesia. Muchas veces, hermanos, unos no ven ir a la iglesia como algo de descanso. Lo ven como algún deber, como un sacrificio. Hacia algunos hasta algo no agradable. Hermanos, no están entendiendo cómo es la iglesia. A nosotros, después de todo ese tiempo, y muchos diciendo: pues hermano, yo sí quiero estar ahora otra vez en la casa de Dios. Estaba esperando cada oportunidad para llegar. Hermanos, animo que lleguen temprano, que no pierdan ningún ese himno, ningún especial, que estemos aquí para todo lo que hay, porque hermanos, es algo que no hemos tenido por mucho tiempo. Pero hermanos, cuando hablamos de la iglesia, debe ser algo de descanso. Dice la Biblia en Mateo 11:28: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por cuando llegamos aquí en esta tarde, debemos sentir una paz, una tranquilidad. Debemos sentir la necesidad de escuchar a nuestro Señor. Hermanos, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la enseñanza, la instrucción que nosotros necesitamos. Hermanos, aquí está el alimento para nuestras vidas espirituales. Hermanos, es algo verdaderamente necesario. No solo es algo necesario, sino también vemos que es un mandamiento. Debemos entender, hermanos, los mandamientos de Cristo son mandamientos para nuestro bien. Cada uno que vemos viene con promesa. Cada uno que vemos viene con algo que hasta nosotros también nos beneficia. Y cuando pensamos lo que Cristo siempre nos manda para ayudarnos a nosotros, como él dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hermano, cuando vemos el tiempo ahora, Cristo quiere que estemos congregados. Aquí estamos ahora, ¿para qué? Para aprender. Hermanos, yo estoy aquí en esta tarde de veras para animar a todos. Yo quiero que salgan animados y con propósito y con planes para esta semana. Yo quiero que salgan con más paz que como entraron ahorita. Mi deseo es que todos salgan animados en esta tarde. Estoy aquí, hermanos, también para exhortar a algunos, animar a todos, pero a veces necesitamos una exhortación para ayudarnos en nuestra vida. Dios quiere que salgamos en su voluntad completamente. ¿Por qué, hermanos? Porque muy pronto viene nuestro Señor. Muy pronto no vamos a tener tiempo para volver a la casa de Dios. En un tiempo pronto vamos a estar en la gloria por la eternidad. Hermanos, es peligroso dejar de congregarse. Cuando uno deja de congregar, hace daño a usted mismo, hace daño a su familia, hace daño a los que están alrededor, a sus amigos y otros que hay. Por eso hay mucho peligro cuando uno decide, ya no voy a congregarme en la casa de Dios. Hermanos, también tiene su resultado. En Juan 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, hay peligro cuando uno empieza a dejar de congregar, porque llega el momento que ya no quieren volver. Llega el momento que ya no recuerdan. Una cosa como pastor que siempre me preocupa es cuando uno empieza a dejar de asistir y luego empieza a animarle y luego darle unos telefonazos y luego visitarles, y de vez en cuando llego a alguien y luego le digo, en un lunes yo le hablo y digo, pues ayer le extrañé, y luego me tiene la respuesta de que ¿de qué? Ni recordando que el día de ayer fue el culto. Tan apartados que ni pueden pasar el domingo ni pensar en lo que está pasando. Hermanos, ese tiempo de cuarentena, separados, para mí como fueron los domingos, días largos. Todo el día pensando en los hermanos, pensando en la congregación, pensando en las reuniones y no pudiendo tener ese tiempo juntos. Hermanos, si no tiene ese efecto, llega el momento hasta que se les olvida de que no estuvimos juntos en un tiempo. Hermanos, necesitamos descanso en nuestra vida. Vemos también, hermanos, la esperanza está en el Señor. Vemos en versículo 3, estamos hablando ahora del consejo de que Josué está dando. En versículo 3 él dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Él dice que vosotros habéis visto. Él está recordándoles de dónde viene la esperanza del día de mañana.
Él ahora está recordándoles de lo que había pasado. Y cuando vemos lo que hizo Dios para ellos, pues si estudia un poco el libro, ve el poder de Dios vez tras vez. Recordando cuando entró en Jericó y la manera que ganó a Jericó. Recordando la segunda vez que fue a Ai y luego cómo ganaron en gran manera. Recordando cómo todos se juntaron para pelear y Dios ahora está ahí con su poder dándoles la victoria. Ellos ya lo habían visto, su poder, como Dios peleó por ellos. Vemos como Dios es el quien los protegió. Dios es el quien les dio la victoria. Él quiere que no se olviden lo que había pasado en su tiempo. Y hermano, cuando yo pienso en mi vida, también yo puedo recordar todo lo que Dios ha hecho para mí. Y comienza desde la salvación. Yo, un niño de 6, 7 años de edad, dando mi vida a Cristo. Yo recuerdo muy bien cuando le acepté como mi salvador personal. Yo recuerdo cómo me llamó para ser un misionero en México. Recuerdo las primeras veces que estuve allí. Vi cómo Dios con su mano mostró su dirección en una manera divina en mi vida. Hermanos, ya lo vi. También, hermanos, hemos visto. Cada uno puede recordar cuando fue rescatado. Cada uno puede recordar de qué tipo de vida fue salvado. Hermanos, vemos que Dios ha hecho mucho en nuestra vida. Ya sabemos lo que Dios ha hecho. Hermanos, vemos ahora el mandamiento. El mandamiento es ser obediente a Dios. Hermanos, obediencia viene para los valientes. Ahí en versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Vemos, hermano, que dice esforzaos. Hermanos, solo los valientes vamos a ser obedientes. No es tan fácil obedecer a Dios. Hay muchas presiones en nuestra obediencia. Hay muchos que andan en contra de la vida victoriosa que deben tener en Cristo. Cuando vemos la vida, hermano, debemos entender que solo los valientes, solo los que van a esforzados para estar llegando adelante con el Señor. Hermanos, guardar y hacer y no apartar. En realidad, Josué está hablando de lo que él lo había visto muchas veces. Recuerdo, hermanos, ahora lo que él dijo en Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice, él dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, entrando en la tierra prometida, Josué está hablando directamente al pueblo y dándoles el mandato. Mismo mandato que vemos aquí en capítulo 23. Él está hablando del futuro. ¿Pero de dónde vino eso, hermanos? Pues en Deuteronomio. Vemos lo que está diciendo Moisés en capítulo 31, versículo 7. Dice, llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni intimides. ¿Cómo debemos aprender? Por eso vemos que Moisés le dio la instrucción a Josué, y Josué la instrucción al pueblo, y ahora al final de la vida, ya llegando avanzado en años, está diciendo la misma cosa. Muchas veces nos sentimos como que, pues, pastor está predicando la misma cosa vez tras vez, y a veces así es. A veces es necesario repetir algunas cositas. Josué tuvo más bien un solo mensaje principal de que él está hablando vez tras vez con los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque necesitaban ser valientes para entrar en la tierra prometida. Necesitamos ser valientes para obedecer a nuestro Dios en este día. Necesitamos ser valientes para estar preparando para nuestro futuro. Es un consejo principal que vemos en la vida de Josué.
Aquí en versículos 8, hermanos, de nuestro texto, Josué 23:8, una palabra que es muy interesante. Dice aquí: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Esa palabra, hermanos, seguiréis, es la misma palabra en hebreo que encontramos en Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra unirá, misma palabra. Seguirás, como que en el matrimonio se unen para formar una sola carne. Pero nuestra obediencia al Señor debe ser como una sola carne. Ya no tomo decisión de ir para acá o para allá. No tomo la decisión de desobedecer. Soy una carne con mi Señor. Es la vida que están viendo que está diciendo Josué a ellos en ese momento. Que no dejen ese mandamiento de Dios. En versículo 12 dice: porque si os apartareis y os uniréis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros. Está hablando, hermanos, de no dejar ese mandamiento. Hay una advertencia que dice: si no siguen a Dios, Dios no va a pelear. Si no siguen a Dios, los enemigos van a ganar. Si no siguen a Dios, al final ni tendrá su propia tierra. Hay consecuencias en el consejo de Josué. Dios, hermanos, guarda su palabra. Él es atento a lo que Él nos dice. Tres cositas que quiero que veamos, hermanos, pensando en el consejo. Por eso, ¿qué es que Josué está diciendo en este momento, concluyendo su vida, que es de importancia vital para ellos? Y hermano, para mí, yo veo que es muy importante en mi propia vida, como en la suya. Primera cosa, hermanos, vemos que Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Capítulo número 23, versículo 14 dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho con vosotros. Vean, la primera cosa, hermano, Dios siempre cumple su palabra, nunca falla en su palabra. Y cuando pensamos en eso, primera cosa que vemos es la experiencia. Cuando Josué está hablando, primeramente está diciendo: pues yo sí sé, porque yo lo he visto en mi propia vida. Y en su experiencia, hermanos, vemos que peleó por ellos en versículo número 3. Yo recuerdo que Dios cumple. ¿Por qué? Porque es Dios quien peleó. Recordando cuando entraron en contra de las naciones, que ellos ni levantaron espada. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. Por eso, por experiencia está diciendo: Dios pelea por nosotros. Él está diciendo: Dios va a guardar cada palabra que ha hecho. ¿Por qué? Porque yo lo había visto. También, hermanos, les dio la tierra. Era la posesión que vemos en versículo 4. Hermanos, Él corrió los enemigos. Es Él quien les dio la victoria. Y Él está hablando de experiencia personal. Yo sé que Dios va a cuidar a nosotros. Nosotros en nuestra vida tenemos experiencia personal con nosotros. Vivimos en una tierra de paz y de bendiciones. Tenemos una iglesia que honra a Dios, una iglesia y buena iglesia que nos ayude espiritualmente y hasta dirección en nuestra propia vida. Un pastor que les ama y que tiene cuidado por ustedes. Una buena familia, no solo en la sangre, sino también en la familia de Dios. Hermano, Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos lugares hoy en día que andan escondidos para reunirse? ¿Cuántos hay que ni pueden sacar una Biblia
y la pueden cargar abiertamente. ¿Cuántos lugares que sufren para obedecer, para adorar a Dios? Muchas veces me pongo a pensar, si nosotros pudiéramos poner nuestra iglesia en lugares como esos lugares, y por más un solo culto darles la oportunidad de entrar sin miedo del gobierno, sin miedo de los que están atacándoles, ¿cómo se llenaría nuestro culto en un solo día? Hay gente que daría todo, no más para una vez experimentar lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces, en vez de apreciarlo, en vez de entender todo lo que Dios nos ha dado, vivimos quejándonos y vivimos al contrario de lo que Dios está haciendo. Primeramente, Josué está diciendo, Dios siempre cumple con su palabra, siempre está atento de lo que Él está diciendo. Pero vemos, hermanos, esa experiencia. También, hermanos, vemos todas las promesas. Hay en versículo número 14, miren conmigo, dice aquí: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellos, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena. 6 veces vemos la palabra todo. No algunas promesas, no un poco lo que está diciendo, sino todo. Y le está hablando bien directo en que es todo. Las promesas, hermanos, que son para ambas partes. Está hablando, hermanos, toda la tierra, hablando de la bendición de Dios en nosotros. Habla de todo el corazón, habla de nuestra responsabilidad hacia Dios. Cuando habla de toda el alma, está hablando de nuestra parte. Él está hablando y diciendo todas las palabras, lo que Dios les había dicho, toda la palabra buena que Dios nos ha dado. Hermanos, vemos que Dios, Él cumple su palabra, las promesas en su totalidad que vemos. Hermanos, la palabra todo es una palabra que nos da la seguridad en nuestra vida. Qué bien que tenemos un Dios que cumple su palabra. No tenemos que estar pensando, pues, qué parte es buena, qué parte no. Él todo va a cumplir. Por hermanos, hay mucha confianza que tenemos en nuestro Dios, en que todo. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni un punto, ni una marca. Todo lo que está diciendo va a cumplir con nosotros. Es su ley, hermanos, que Él tiene para nosotros. ¿Qué confianza hay en lo que Dios dice? Todo significa que no falta nada. Todo significa que con Dios no hay límite. Dios va a cumplir lo que Él nos dice. Vemos, hermanos, también la tierra prometida. Para ellos fue un lugar de descanso, un lugar de victoria. Después de 400 años de esclavitud, después de 40 años del desierto, después de 5 años de batallas y de guerra entrando, y ahora tienen 25 años de vida en paz. Hermano, sacrificio para tener la posesión. Hermano, nuestra vida, Dios quiere que tengamos la vida victoriosa en nuestra vida. No quiere que estemos desanimados, no quiere que estemos vencidos, no quiere que seamos desobedientes, sino que nosotros estemos adelante. Dios ahora quiere que tengamos esa vida victoriosa. Un por qué andar sonriendo, un por qué andar en la calle testificando con otros, un por qué estar invitando a otros que están poco alejados al momento y animarles que vuelvan con nosotros, porque es algo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Hermanos, quiero que veamos rápidamente en Filipenses capítulo 4. Hay una verdad aquí que quiero relatar un poco en este momento. Aquí estamos en Filipenses capítulo número 4. Ahorita vamos a volver a Josué 23, por no pierde su lugar allí. Pero aquí vemos el capítulo 4 de Filipenses. Hay promesas que nosotros siempre queremos agarrar. Filipenses 4:13. Vemos también este versículo 19. Son versículos que nos animan y nos motivan. Pero quiero que veamos algunas cositas rápidamente en esta tarde cuando hablamos de lo que Dios estuvo comprometiendo con ellos. Cuando ellos entraron para poseer esa tierra, también tuvieron que entrar para ganarla. Era una batalla. Fue les dada, pero no dada en la forma de no tener un esfuerzo, un trabajo en eso. Vemos, hermano, lo que dice el Señor aquí en Pablo en Filipenses 4, versículo número 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo está diciendo, debemos ser gozosos en lo que es nuestro Señor. Versículo 8, hermanos, poco más adelante. Dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, vemos ahí la manera para tener la paz de Dios con nosotros. Muchos andan viviendo en este mundo, viviendo como los del mundo, viendo películas que no deben ver, haciendo actividades que no deben hacer, y los se sienten nerviosos, viendo las noticias y todo lo malo que está en las noticias, y llega con temores y ¿qué está pasando? No está pensando correctamente. Hermano, tengo este ánimo para ustedes esta tarde. Apaguen esas cosas que están quitando el gozo en su vida. Si queremos estar contentos, hay que obedecer lo que Dios está haciendo. Él está haciendo en lo bueno, en lo puro. Por eso, hermano, aquí estamos. Y hay los que están viendo todo lo demás, ni siquiera están aquí en este momento, ni siquiera están sintonizando en este momento. Están faltando en lo que les va a ayudar. Y luego dicen, no, pues Dios no cumple conmigo. Dios no me da la paz como Él promete. Hermanos, hay unas maneras para tenerla y Él nos está diciendo cómo tener esa paz. Vemos, hermanos, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ese texto no va allí solito. Hay mucho antes ese texto para entender que todo lo puedo en Cristo. Si anda andando haciendo cosas que no debe estar haciendo, ocupando su mente en cosas que no debe ocupar, viendo cosas de terror que hay mucho en este mundo, y está quitando y no puede hacer todo en Cristo. ¿Por qué? Porque no es obediente a la primera parte. Él está explicando cómo tenerlo. Vemos rápidamente, sigue aquí, él no termina, es una pedrada muy fuerte aquí que Pablo está dándonos en versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué está hablando, hermanos? Ofrenda. No, pero pastor, no tengo para ofrendar, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando. Pablo está diciendo cómo tener la paz. Y luego todo lo puedo. Y ahora empieza a hablar de la ofrenda. Está hablando a ellos que una vez y otra vez me enviaste. Nosotros tenemos los recipientes ahí atrás para la ofrenda. De esa ofrenda enviamos a los misioneros para que ellos puedan decir a nosotros igual. Gracias, Iglesia Bautista Lancaster, por ofrendarnos. Tenemos un misionero en Hermosillo
que debemos estar ofrendando. Tenemos un misionero en El Salvador que debemos estar ofrendando. En Honduras y otras partes de ese mundo debemos estar ofrendando. ¿Para qué? Para que digan lo que Él está diciendo. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Saben qué, hermanos? Dios va a cuidar al hermano Luis Montaño si le ofrendamos o no le ofrendamos. Si no quiere darle, ni modo, él va a recibir bendiciones. Pero hermanos, yo quiero parte de esas bendiciones. Está diciendo allí, él no está buscando dádiva, no está buscando ofrenda. Hermano, de veras, yo no estoy buscando su ofrenda. Los misioneros no están buscando la ofrenda. Pablo está diciendo una verdad aquí que es muy importante. Y él está diciendo que él está pidiendo para que sean bendecidos. ¿Cómo recibimos bendición, hermanos? Por ser obedientes. No queremos obedecer. Bueno, no espere las bendiciones. Hay mucha verdad en ese capítulo. Vemos un poco más adelante, hermanos, ese versículo. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo queremos pararnos allí también? Como el versículo 13, me gusta mucho el 19, pero más para llegar al 19 hay que entender el versículo 16 y el versículo 17, que nos lleva hasta que Dios supliendo. ¿Cómo es que Dios va a suplir si no somos fieles con Él? Hermanos, estoy hablando de las promesas. Josué está dando consejos. Dios siempre cumple con sus promesas. Dios siempre hará lo que Él dirá. Dios siempre está atento a lo que Él está diciendo. Pero vemos, hermanos, que Él está enseñándonos cómo entender de las promesas. Segunda cosa, hermanos, volvemos ahora a Josué capítulo 23. La segunda cosa que vemos, hermanos, que la obediencia siempre trae estabilidad y las bendiciones. Versículo número 8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Hermanos, la obediencia siempre trae estabilidad y las bendiciones. Vamos a la casa de Dios. Dios hablando. Dios quiere ayudarnos. Y hermanos, cuando estamos aquí debemos estar abiertos los corazones. Señor, háblame, enséñame. Porque quiero ser más estable en mi vida. Yo no quiero vivir un día caliente, otro día frío. No quiero estar bien con Dios, otro día no. Por eso cuando vemos la obediencia trae esa estabilidad a la vida. Vemos unas cositas. Vemos la victoria. Una batalla tras batalla. Pero al final victoriosos en todas las batallas. Unos 30 años pasaron desde que entraron en la tierra prometida. Y hermanos, todos eran fieles. Vemos ahí lo que está diciendo otra vez. Versículo 8. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Hasta hoy. Está hablando con un grupo. Ustedes fueron obedientes. No algunos, sino todos. Siguieron la voz de Dios. Recordando qué pasó con Acán. La desobediencia de uno puede afectar a muchos. Vemos que está hablando que todos fueron obedientes. Hermanos, hasta hoy todos. ¿Cómo van a ser nuestro futuro? Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Fidelidad es lo más importante que hay en nuestra vida. Segundo Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles. Muchas veces batallamos con los que no son fieles. Vamos y visitamos y les invitamos y dice: pues yo voy a la iglesia. Y el domingo viene, empiezo a verlos y buscarlos y no los veo. Yo vuelvo a su casa. ¿Qué pasó? No, pues eso, que lo otro. Bueno, ese domingo sí voy.
El domingo viene, otra vez veo y busco. Fieles. Fieles. Buen número que está aquí, fieles. Siguiendo adelante las cosas de Dios. Hermanos, en contra de problemas fuertes. Versículo 9, hermanos, miren conmigo. Dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Está hablando de problemas muy fuertes que tuvieron, grandes y fuertes naciones. Hermanos, estamos entrando en un tiempo de grandes y fuertes naciones, grandes problemas muy fuertes que hay con nosotros. Pero para algunos hermanos, esta pandemia es algo grande. Pero hermanos, no es nada. Esta pandemia no es nada. Cosas están poniéndose en orden para la venida de Cristo. En este domingo, que digo ese miércoles viene en 15 días, voy a empezar el estudio de Apocalipsis. Hasta hoy leí en las noticias cosas que están acomodando. Hoy en día estamos viendo en esos últimos días, hermanos. Si piensa que está duro ahora, para los que se quedan atrás, esta pandemia no es nada. Esta vida sí es peligrosa. Cientos de negocios quemados, cientos de personas ejecutadas en este año. En el estado de Ohio, en esta semana encontraron 25 niños desaparecidos para vender. Ellos esperan encontrar otras 150 más. En Georgia, el día de ayer, encontraron 39 niños secuestrados. Peligroso. La vida peligrosa en que vivimos hoy en día, hermanos. Debemos estar esperando esa trompeta. Y debemos estar preparados para la trompeta que nos va a llevar a la gloria. Vemos que Dios ahora, Él está mostrando unas cosas. Una cosa que muestra es Él está mostrando su favor. Su favor. Él está bendiciendo este pueblo. Aquí en versículo 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Hermanos, Él ahora está mostrando 1 contra 1000. Me acuerdo, hermanos, la guerra de 6 días. En 1967, Israel quiso ganar su independencia y fue una guerra que duró apenas 6 días. Y esa guerra, los que leyeron la historia y saben la historia, Israel estuvo en contra de Jordán, Egipto y también Siria. Muchos más en contra que ellos. Un país pequeño en contra de países grandes, y en 6 días se acabó. Israel al final perdió menos de 1000 soldados y el enemigo más de 20,000. ¿Quién peleó? Dios peleó. Está estableciendo, hermanos, todo para su venida. Muy pronto vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo estoy esperando ese día? ¿Cómo veo lo que Dios está haciendo con nosotros? Hermanos, es Dios quien da la victoria en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el consejo: Dios siempre cumple su palabra. La obediencia siempre trae estabilidad y bendiciones. Últimamente, hermanos, la desobediencia siempre produce la inestabilidad y la maldición. Capítulo 23, versículo 15 dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vemos, hermanos, la desobediencia. Hay versículo número 15, comienza con la palabra pero. Pero. ¿Cómo dice esa palabra pero? En el lenguaje es una conjunción para conectar contrastes. Algo positivo, pero hay algo negativo. Algo bueno, pero puede ser algo malo. Si me obedece, pero si no, entonces hablando de que algo va a pasar, consecuencias que hay. La palabra mala
la destrucción, la separación, Dios en contra. Hermanos, imagínense, ellos estuvieron peleando para ganar toda la tierra y Dios está diciendo ahora, si no me obedeces, como yo les di esa tierra, te la quito. No pienses que Dios es bendición o que es para siempre, sino el mismo Dios que está hablando aquí ahora está hablando de la consecuencia de la desobediencia. Hermanos, es importante entender que todo depende de nosotros en esta cosa. En Deuteronomio capítulo 11, nomás escucha aquí, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si me oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios está diciendo: yo les doy, escogen bendición o maldición. No, pues yo quiero la bendición. Bueno, porque vivimos para ganar la maldición. Él está diciendo: les quiero bendecir, pero yo cumplo mis palabras. Yo voy a bendecir a los obedientes, y los desobedientes van a sufrir inestabilidad. Estoy pensando de algunos que conozco hoy en día, que han abandonado la casa de Dios, han abandonado las cosas de Dios, y su vida está en caos. Yo ni sé cuántos matrimonios que yo conozco que ahora separados, divorciados, vida inestable. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Dios está presentando el consejo: escogen el consejo, lo que quieran yo les voy a dar, si quieren tenerlo. Muchos cristianos viven en desacuerdo con la Escritura, pero piensan que Dios siempre les va a bendecir. Lo veo, y lo ven también cada día en Facebook, Instagram, hablando: qué tan bueno es Dios para mí. Y cuando ve la vida de ellos, no, esa vida no es para traer lo bueno de Dios. Una decisión está dándoles para que ellos, hermano, no entienden lo que está diciendo la palabra de Dios. En eso Dios está en contra del pecado, está en contra de desobediencia siempre. Dios ha establecido principios por lo cual que vamos a vivir. Dice la Biblia en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay muchos que no entienden que están sembrando. ¿Qué queremos tener mañana? Pues depende de lo que hacemos hoy. Dios nos ha dado la habilidad de seguirle, pero hermanos, es importante. Si somos salvos por la gracia, por la fe, sin obras. Pero hermanos, Dios no pasa por alto el comportamiento pecaminoso. Él está atento de lo que está pasando en la vida. Dios nos bendice por lo que somos. Sí, somos pecadores salvados por la gracia, pero hermanos, hay consecuencias por la conducta. Dios nos bendice la desobediencia y el pecado no arrepentido. Hermanos, vemos que es el mismo Dios que está hablando aquí. Dios es amor, pero hermanos, el amor extendido y también amplio, pero también con límites de la expresión. Hermanos, el amor está definido en el rechazo. Ahora, en unos días más, van a tener una boda. Yo le dije a Sheila: ¿dónde está Sheila? Aquí está Sheila. Yo le dije ahorita que en una semana vas a ser la señora López, ¿verdad? Ella va a casarse con Israel, yo creo. No me han dicho al contrario, pero yo creo que sí. Y cuando ellos se casen, hay unas palabras que van a decir. Y cuando hablamos, hermanos, del amor, el amor se define en el rechazo. Si no hay rechazo, no hay amor verdadero. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Vamos a ver que rechazando todos las demás, serle fiel mientras vivan
los dos. Israel solo va a demostrar su amor para Sheila si él rechaza a todos los demás. Sheila va a demostrar su amor para él solo si rechaza los demás. Joven, ya no se puede amar, ya no. Ya está comprometida. Vemos, hermano, que Dios en su amor también rechazo. Un día va a haber un juicio, gran trono blanco, separación. No, pero pastor, Dios es amor, sí, es amor en de que Él nos da la oportunidad de ir con Él. Por eso necesitamos entender con Dios. Hay una definición que está en eso. Dice la Biblia en Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Rechazo. La vida necesita definición, hermanos. La vida definida. Cuando nosotros estamos entrando a la vida, hay que definir lo que somos. Cuando yo entré en el ministerio ahora hace algunos años, tuve que definir quién soy. ¿A cuáles iglesias voy a pedir apoyo? ¿Cómo voy a identificar cuando yo llego al campo misionero? Necesito definir lo que soy, porque si no, voy a ser como el viento y andando acá y allá, no sabiendo lo que creo ni lo que pienso. Necesitamos una definición. Es lo que está diciendo Dios con nosotros, definirnos. Esa definición nos forma para ponernos al camino en que nosotros andamos. Consejo. ¿A quién va a obedecer? Pues Dios cumple con su palabra. Hay bendiciones para la persona que le sigue. Hay maldiciones para la persona que no. Dios nos da la opción que hay y vemos que Josué, él decidió, sí voy a seguir. En Josué 24:15, él dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La conclusión para él, ahí es donde estoy. Ya les dije, ya les doy el consejo, y sabemos en la historia que Israel se apartó. Israel perdió su terreno. Ahora hoy en día su tierra está recuperada. Ya Dios estableciéndose para tomar su reino aquí. Pero no hablando de nuestra vida. Consejo. Escucho a Dios. Obedezco a Dios. Que Él me define. Que Él me pone el camino derecho. Ni modo lo que hacen los demás. Yo y mi casa serviremos a Jehová.